Éxodo capítulo 34, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Leímos hasta el versículo 10, ahí termina un pasaje, ya a partir de ese momento empieza otro pasaje. No sé si se dieron cuenta de una peculiaridad. En la época, en el país en el que me encuentro, hay una empresa que es la empresa que se caracteriza por... es textilera, es una empresa textilera famosa, grande. Mi mamá trabajó en esa empresa textilera. Mi mamá trabajaba en confección. Mi papá falleció. Cuando yo tenía 15 años, él murió. Mi papá murió de cirrosis. A mi papá le gustaba mucho, mucho tomar. Le gustaba el trago y él tomaba en especial whisky. Él trabajaba en la aduana. Era guarda y debido a eso, él decomisaba alcohol, decomisaba cosas que no eran lícito que entraran al país. Pero el alcohol, mi papá se lo llevaba y él tomaba. Sí, él hacía eso. Y eso le dio cirrosis. Y él murió. Cuando yo tenía 15 años, él murió. Duró como 4 años de un padecimiento terrible. En esa época no había tratamiento como el que hay ahora. De todos modos, el que hay ahora solo es tratamiento. No es cura, sino tratamiento. A menos que se pueda hacer cirugía, porque no siempre se puede tampoco. Y también pues se necesita donante, etcétera, etcétera. Mi papá murió, yo tenía 15 años, yo estaba todavía en el colegio. Mi mamá pues quedó viuda y mi mamá empezó entonces a trabajar en confección, a coser. Y ella, en esa empresa que ella trabajaba, el dueño de la empresa quería tener atención con los empleados. Entonces él empezó a darles un tiempo de onces. Aquí se le dicen onces a como una comida que se da entre el desayuno y el almuerzo. Entonces normalmente las personas llegaban a la empresa ya desayunados, ya llegaban así. Pero él, como 3 horas después de que ellos habían llegado, él hacía que sonara la alarma y que todos pasaran a la cafetería y a todos les regalaba onces. No solo eso, sino que le gustó también entonces que ya no era necesario que llevaran almuerzo,
que le iba a preparar almuerzo a todos los trabajadores de su planta, les iba a dar también almuerzo. Entonces empezó a invertir tanto en las onces como en el almuerzo. Y la salida era a las 5 de la tarde, es decir, hacían 2 comidas mientras estaban ahí. Pero él hizo esto por un tiempo y empezó a ver algo que le enojó muchísimo. Él hacía esto no porque a él le sobrara el dinero, sino porque él estaba buscando de alguna manera tener recursos para consentir a sus trabajadores. Él quería tener una atención con ellos, pero lamentablemente no todos recibieron de la misma manera como él lo quería ver, no todos lo recibieron. Y hubo personas que en Chile las onces es entre almuerzo y cena. Ah, bueno, también se llama onces. Pensé que onces era solo una palabra de acá, pero bueno, no sabía que en Chile. Tengo que ir a Chile, tengo que ir a Chile. Entonces, resulta que él queriendo hacer esta atención, se dio cuenta de algo triste del ser humano, algo muy lamentable del ser humano. Resulta que las personas comían, pero algunas personas tal vez tenían en su corazón que el jefe tenía mucho dinero, por eso estaba en la obligación de darles, ¿sí? Él no estaba obligado a darles esas comidas, él quiso voluntariamente hacer eso. Porque ellos antes, ¿qué hacían? Ellos antes tenían que llegar a sus casas a preparar la comida o levantarse bien temprano a preparar la comida. Él estaba buscando una mejor calidad de vida para ellos. Estaba pensando que no se tengan que levantar a las 3, 4 de la madrugada para ponerse a cocinar y cocinar a toda carrera para poder llevar almuerzo a su trabajo, para que tuvieran más tiempo de dormir, 2 horas más para poder dormir, 2 o 3 horas más, y pudieran llegar bien a su trabajo. Quería mejorar la calidad de vida, pero lo que él empezó a descubrir es que la gente se quejaba. Él empezó a oír la murmuración de las personas, como las personas hablaban feo de la comida. No les gustaba la pasta, no les gustaba el arroz, no les gustaba la papa, no les gustaba algo, no les gustaba. Algunas personas incluso así como recibían, así iban haciendo mala cara y quejándose hasta la caneca y botaban. Y pasaban a la tienda y compraban. Al ver en la caneca llena de platos llenos de comida, él se indignó mucho. Y él los reunió y dijo, ustedes no sabían, pero esto que yo estoy haciendo lo estaba haciendo porque a mí me nació hacerlo. La ley no me obliga a hacer esto. Por consiguiente, hasta el día de hoy les doy la comida. A partir de ahora, vuelvan a como estaban antes. Vuelvan a traer su comida. Es triste y lamentable, pero el ser humano tiene un corazón agradecido por naturaleza o desagradecido. Por naturaleza, el ser humano es desagradecido. No sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros, cuando vamos a lugares donde no nos permiten llevar la Biblia, hay lugares donde no nos permiten ingresar con la Biblia. Hay lugares donde nos dicen, aquí somos de la religión que tiene unas edificaciones con una crucecita, así es. Nos dicen, aquí somos de esa religión. Y aquí no aceptamos a nadie que venga a hablar de la Biblia, porque aquí se enseña lo que el santo, yo no sé qué, la persona máxima de esa congregación, de esa iglesia, diga. No lo que diga la Biblia, sino lo que la persona de esa congregación, de esa iglesia diga. No es iglesia, no se puede llamar iglesia. De ese sistema religioso. La persona de ese sistema religioso así diga. Entonces cuando nos dicen así, pues nosotros les hemos ofrecido para poder entrar a esas instituciones, ya sean cárceles. Yo estuve un año completo en cárceles compartiendo. Para poder ingresar, lo que ofrecimos fue, vamos a darles conferencias para que los presidiarios tengan una mentalidad exitosa, una mentalidad, no la mentalidad que les permitió ingresar a la cárcel, sino una mentalidad que no les permita volver a ingresar a la cárcel. Y entonces nosotros así podíamos ingresar. Realmente en las charlas que preparábamos, realmente estaba escondido el corazón de Dios. Debido a que conocemos el corazón de Dios, el hijo pródigo, por ejemplo. Recuerdo que en alguna ocasión
a través de una historia les dije a los presidiarios la parábola del hijo pródigo. Pero le puse nombres, Carlos, y el papá se llamaba Joaquín, algo así. Entonces, a través de esa historia, entonces yo les conté y pasó esto, y ese señor era el dueño de una empresa, y el hermano era político, así, y les contaba. Pero entonces, tristemente, así, él quería tener todo el dinero que tenía su papá, y quiso robarlo, y así, todo lo que sucedió. Entonces, al cabo de terminar la conferencia, se me acercaban personas. En la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. No todo el mundo tiene oídos para oír. Notarán que pues hay personas que entran acá, entran muchos. Los números están fluctuando, suben, bajan. Entrarán personas y no me gusta, no me interesa, no me entretiene, no me hace feliz. No tiene minifalda él. Sí. Entonces, dando estas conferencias sobre mentalidad, desarrollo del intelecto, dando estas conferencias, entonces habían personas que se nos acercaban al final, tal vez uno, dos, entre 100, por ahí uno, dos, que decían, yo quiero hablar con usted. Yo duré tanto tiempo asistiendo a una iglesia, así, nos decían así. Pero cuando usted vino y nos explicó, mientras usted estaba explicando, yo me acordaba de una parábola que aparece en la Biblia que es del hijo pródigo. Y empezaban así a hablarme. Y es que todo lo que sucede en esa parábola, yo no me acuerdo bien el final, pero el principio sí, yo le decía, el final es este. ¡Oh! ¿Usted conoce la parábola del hijo pródigo? Entonces le decía, sí, aquí no me dejan entrar con la Biblia. Pero nosotros somos cristianos. Y no somos cristianos pecadores, como el 99%. Nosotros somos cristianos salvos. Ya hemos recibido el perdón del pecado. A ellos se les abrían los ojos y seguían hablando con nosotros. Nosotros ya con ellos hablamos sin sacar la Biblia, no podíamos llevar la Biblia. Entonces, sin usar la Biblia, nosotros hablábamos con ellos. Y hablando con ellos, habían personas que recibían la salvación. Ellos sí tenían su Biblia. Algunos nos decían, espere, yo voy y traigo mi Biblia. Yo les decía, espere. Si usted trae su Biblia, no me dejan entrar acá otra vez. Ah, sí, yo entiendo, ya entiendo. Entonces, podíamos hablar libremente, así como si estuviéramos visitando específicamente a esa persona o a esas dos personas. Después, cada que llegábamos, esos dos o ese, eran los que nos ayudaban a organizar, nos hacíamos muy buenos amigos. Los que recibían la salvación, ya nos hacíamos obviamente hermanos. Entonces ya éramos hermanos. Incluso algunos saliendo de la cárcel empezaron a congregarse. Lamentablemente, muchas de las personas que salen de la cárcel vuelven a la cárcel. No solamente muchas personas, la gran mayoría de los que salen de la cárcel vuelven a la cárcel. ¿Y por qué? Precisamente por la mentalidad que tiene el ser humano sin darse cuenta quién le influencia esa mentalidad. En el caso de Pedro, ¿quién le dio la autoconfianza? La autoconfianza se la dio ¿quién? La autoconfianza se la dio ni más ni menos que Satanás, pero Pedro no se daba cuenta. Jesús, ¿cómo le dijo a Pedro? En alguna ocasión Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Muchas veces he preguntado por el nombre de Pedro y les he dicho a las personas, ¿usted sabe qué otro nombre tenía el apóstol Pedro antes de ser apóstol, cuando era discípulo? Antes, ¿qué otro nombre tenía? Ah, sí, Simón. Sí, él era Simón Pedro. ¿Y qué otro nombre? Uy, yo no sé qué otro nombre. Yo les digo, Jesús lo llamó por otro nombre. Jesús le dijo, Jesús lo empujó, lo quitó de él, le dijo, apártate de mí, y lo llamó por ese otro nombre que casi nadie le conoce. ¿Dónde aparece? En Mateo capítulo 16, versículo 23. Ahí dice, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¡Oh! Yo no sabía que Pedro era Satanás. Le he dicho a las personas, lea Romanos 3:23. Ahí dice quién es Satanás. En Romanos 3:23 dice, Satanás, ¿qué cuerpos usa? Lea Romanos 3:23. Ahí dice quién. No solamente Pedro, no se asuste, no es solo Pedro. Satanás tiene autoridad desde Génesis 3 de usar a toda aquella persona, a todas las personas. ¿A quién no puede usar Satanás? Únicamente no se puede meter con los hijos de Dios. A los hijos de Dios ya no se puede meter con ellos. No les puede hacer lo que le hace al mundo. Esa es otra ventaja. No sé si sabían eso. Por eso los que han recibido la salvación me han contado cómo ha habido cambios en sus vidas y cómo de pronto las personas que están alrededor de ellos los empiezan a atacar. ¿Por qué los empiezan a atacar? Dice la palabra, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo.
Por eso el mundo nos aborrece. Si el mundo nos amara, entonces eso sería una mala señal. Si el mundo nos amara, nosotros no seríamos de Cristo, seríamos del mundo. ¿El mundo qué ama? El mundo ama lo suyo. Pero porque no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Ustedes pueden ver en los comentarios de los videos que subimos, normalmente hay una carga excesiva de agresividad en algunas personas, en especial de algún amigo, un amigo que yo creo que si él recibe la salvación sería como el apóstol Pablo, porque es la persona que más nos ha perseguido, pero también es la persona, sin darse cuenta de esa misma persona, que más ha hecho que los videos de nosotros sean vistos por más personas. El penúltimo video que subimos tenía solamente pasado casi un día, tenía solo 200 vistas. Imagínense cómo sería de malo el video. Sí, no había gustado. Pero curiosamente apareció este amigo de nosotros a insultarnos, a agredirnos, a ofender a la iglesia. Porque Jesús dijo, el que hace esto con cualquiera de estos pequeñitos, no lo hace solamente con estos pequeñitos, lo hace conmigo. O sea, realmente es con Jesús, no es con nosotros. Pareciera que estuviera atacándonos, está atacando a Jesús. Y yo se lo dije en alguna ocasión, pero él no lo entendió. Listo, bueno, sígalo haciendo. Dios lo permite por algo. Resulta que él entró y solamente él entró y colocó muchos mensajes. Como en una hora, el número de reproducciones se había triplicado. Entonces, TikTok, el algoritmo que detectó, wow, este video tiene, o sea, tantos comentarios y es una persona que es de otro país, de otra ciudad, no tiene nada que ver con él, ni modo de decir que es un amigo, que es así, así piensa el algoritmo. Como así piensa el algoritmo, pues entonces lo empieza a mostrar a más personas. ¿Sí? Entonces, eso que nosotros vemos como una desventaja, es una ventaja. ¿Por qué les nombré al principio lo de la fábrica donde trabajó mi mamá? Porque ese es el corazón del ser humano. No hay agradecimiento, por naturaleza no hay agradecimiento en el corazón del ser humano. Por el contrario, ¿qué es lo contrario a agradecimiento? Queja. En vez de haber agradecimiento, lo contrario es queja. Es lo opuesto. Se puede decir que es la alabanza del diablo. Algunas personas lo han definido así y está muy bien definido. Bíblicamente sí tiene paralelo. La queja es una alabanza. Sí, ¿para quién? Para Satanás. Satanás, cuando una persona se queja, Satanás está feliz. Ay, ay, sí, siga. Sí, esa es la queja, una alabanza para el diablo. Sí. Entonces acá lo que vemos es que, ¿qué hizo Moisés? Moisés, cuando llegó con las tablas, esas primeras tablas, a él le tocó alisarlas. En la Biblia no dice que a él le tocó alisar las primeras. Dios le dio unas tablas con los 10 mandamientos escritos por delante y por detrás. Esa era otra cosa que no sabíamos, ¿no? Por delante y por detrás. Porque todo el mundo pensaba que solamente por una cara, pero no, era por las dos caras que estaban escritas. Y Moisés bajó con esas tablas, pero cuando vio el pueblo desenfrenado, ¿qué vio Moisés en el pueblo? Todo lo contrario a lo que estaban escritos en las tablas. Dios, si hubiera juzgado al pueblo por lo que estaba escrito en esas tablas, todo el pueblo tenía que perecer. ¿Qué hizo Moisés en ese momento? Rompió las tablas. Las personas piensan que solamente las rompió porque estaba de mal genio. No, se dio cuenta todo lo que estaba escrito. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas. Y todo, si seguimos de ahí en adelante, todo lo estaban violando ahí mismo. Todo eso lo estaban incurriendo en todo lo contrario a la ley. O sea, habían dejado salir lo que hay dentro del ser humano. Eso está adentro, está escondidito, pero está ahí adentro. Y dejaron salir todo eso. Entonces Moisés, cuando vio eso, ¿qué hizo con las tablas? Las rompió, ¡prá! Las rompió. Pero aquí, ¿qué le dijo Dios? Las primeras tablas Dios se las dio. Sí, Dios se las dio, él solamente las tenía que llevar. Fácilmente fue romperlas, ¿no? Fue fácil romperlas. Pero ya esta vez que le dijo Dios, ahora tú vas a esas dos piedras, así como las que yo te había dado, así alisa dos piedras, así como las primeras, alísalas. Cuando él estuviera alisándolas, él se daría cuenta, ay, sí, eso, ya no las voy a romper, estas sí no las voy a romper, así los tenga que matar a todos, ya estas no las voy a romper. Porque el corazón del ser humano tiende a ser así. Lo que le dan gratis, como en la empresa les conté de mi mamá, lo que le dan así gratis, lo recibe fácilmente o lo rechaza. Menosprecia, queja. No sé si se dieron cuenta un versículo que leímos acá. Habla de tres cosas. Habla de iniquidad, habla de rebelión y habla de pecado. Vamos a mirar ese versículo. Tres cosas que
salen del ser humano como respirar, como el corazón latir de nosotros, así, salen de una manera natural. Dice acá, el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí nombra tres cosas: la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué son esas tres cosas? ¿Qué es iniquidad? ¿Alguien sabe qué es iniquidad? Bueno, es la misma palabra lo dice, ¿no? Iniquidad, la misma palabra dice, encierra como decir paracaídas. ¿Qué es un paracaídas? Es un elemento que se usa para caídas, sí, para que cuando una persona caiga no se haga daño. ¿Qué es iniquidad? Estoy haciendo la pregunta, voy mirando, ahora sí voy a tratar de leer los comentarios, me acerco un poquito más para poderlos leer. ¿Qué es iniquidad? ¿Alguien sabe? Ya les di una pista grandota, la misma palabra lo dice, la misma palabra dice iniquidad. Dice Pam, maldad. Bless dice, viene de inicuo, pecado, de donde nació la santería, hacer lo malo contra un hermano, injusticia. Iniquidad es un sinónimo de injusticia. Es un sinónimo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es equidad? Equidad es igualdad. Ya son términos que usamos más nosotros humanamente. Es un nosotros queremos igualdad. El ser humano dice que quiere igualdad, pero es mentira. El ser humano no quiere igualdad. El ser humano siempre quiere ser superior a otros. Pero dice que el hombre dice fácilmente que quiere igualdad. Entonces, eso es lo que el hombre llama por naturaleza justicia, igualdad. Pero, ¿qué es iniquidad? Cuando hay algunos que se favorecen por encima de otros. Aún estripando a estos, logran estar por encima. Como que para alcanzar algo, se paran encima de otros para alcanzarlo. Eso la gente se siente, es injusto. La gente siente, es injusto, dicen así. Entonces ya ahí no hay equidad, hay iniquidad, ya ahí no hay igualdad. Equidad es igualdad. Iniquidad es desigualdad. Realmente sería la traducción correcta de esa palabra, sería a un lenguaje más entendible, desigualdad. Desigualdad. Pero sería como injusticia, iniquidad. Luego, ¿qué dice? La rebelión. La rebelión. Y luego, ¿qué dice? Acuérdense, yo no uso términos de diccionarios bíblicos. No busco nada en concordancia, no busco nada en concordancia. Mi Biblia empieza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. De ahí para allá, mapas y todo eso que le han colocado, todo eso se lo quito. Sí. Biblia que yo tengo, le quito todo eso. Y todo lo que está adelante, también le quito todo eso, hasta el índice. Porque no, gracias a Dios, ya no necesito el índice. Al enseñar a las personas a buscar la Biblia, los libros de la Biblia, pues yo mismo ya no necesito tener índice. Eso tampoco forma parte de la Biblia. Quitemos el índice también. Es más, un amigo, él hizo esto. Aquí hay unos titulitos. Aquí hay unos titulitos. Un amigo con un lapicero tachó todos esos titulitos. Se puso hoja por hoja a tachar todos esos titulitos. Cuando se enteró que no son parte de la Biblia. No es necesario que hagan eso. O sea, no es necesario que hagan así tal cual. No, no es necesario. Eso es algo como cada quien, personal. En mi caso, Dios me permitió hacerlo así. Bueno, ya lo hice así. Entonces, ¿qué es rebelión? La segunda característica, rebelión. Lo que hizo el pueblo cuando le pidió a Dios los 10 mandamientos. No sé si se acuerdan. ¿Qué el pueblo le dijo a Dios? El pueblo le dijo a Dios, todo lo que tú nos digas, eso haremos. Ellos pidieron la ley. Nosotros, no ellos, disculpen, nosotros pedimos la ley. Eso salió del corazón de nosotros los seres humanos. Ah, bueno, lo que está escrito aquí en la Biblia no es de ellos, los judíos, los moabitas, no. Lo que está aquí escrito en la Biblia es de nosotros, habla del corazón de nosotros. Cuando una persona lo lee desde el sentido de, ay, esos judíos, ay, lo que hicieron ellos, esa persona no está escrita en el libro de la vida. ¿Sabe cuándo una persona está escrita en el libro de la vida? Cuando va leyendo la Biblia y ve la maldad que hay ahí. Y cuando ve la maldad, tan terrible que soy. ¿Qué? Usted todavía está hablando de que los moabitas y los amonitas y los amalecitas,
¿Usted por qué dice tan terrible que soy? Es que lo que estoy leyendo acá, eso soy yo. Cuando una persona logra leer la Biblia de esa manera, esa persona está escrita en el libro de la vida. Por eso dice, quien se haya inscrito en el libro de la vida. Y hay personas que han dicho, sobre todo ateos o enemigos de la Biblia, enemigos de Dios, han dicho que lo que está escrito aquí en la Biblia es solamente poco de maldades, perversidades, cosas atroces de la humanidad. Así dicen algunos ateos. Mire ellos cómo ven, ellos dónde están viendo la maldad. Allá, en la Biblia, hay escritas maldades, atrocidades, asesinatos. Uy, hay escritas unas cosas que, no, yo no sé yo no sé por qué parece que lo hubiera escrito un demente, así dicen, así dicen. Parece que lo hubiera escrito un psicópata, así dicen. Pero ¿cómo ve un justo? Un justo a medida que ve la Biblia, porque ¿qué está viendo? Se está viendo a él mismo ahí. Esa persona está inscrita en el libro de la vida. La persona que ve la Biblia como, ellos, los moabitas, los amonitas, pero ¿por qué está registrado eso tan horrible? Esas cosas no las deberían ni registrar en la historia. Ya, decir guerra, ya, ahórrese detalles, pero decir la guerra y cómo los mató, no. Y cómo mataban unos a otros, y no, y lo que les hacían, y que a uno lo partieron en pedazos, y no. Así, el común de las personas piensa de esa manera. Entonces, bueno, ¿cuál es la rebeldía? Volvemos a retomar. Lo primero, iniquidad. Luego, rebeldía. Y luego, pecados. Así dice, ¿no? Dice, bueno, no nombra pecados en plural, nombra pecados en singular. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, el versículo 7 de Éxodo 34, que fue el que leímos hoy. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y el pecado, ¿sí? También de esto tenemos que hacer diferenciación porque hay muchas personas que confunden pecado con pecados. Ahora, yo sé que a más de uno se le habrán abierto los ojos. Tristemente los que se fueron no se aguantaron, no pudieron escuchar. Salieron como 7 personas de un momento a otro. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y pecados? Cuando dice pecado, se está refiriendo a lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y qué dice el versículo 19? Ahí está la solución. Por un hombre, los muchos serán constituidos justos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por Adán, que no es Adán, acuérdense, parece que fuera Adán. Por Adán entró el pecado al mundo. Por mi corazón. Mi corazón, ¿cómo vivió mi corazón antes de conocer a Dios? Vivió por la ciencia del bien y del mal. Eso está bien, eso está mal. Cuando una persona vive con esa ciencia del bien y del mal, esa persona no necesita de Dios. Si va a alguna iglesia, por algún favor que pueda recibir, un milagro, cosas así. Pero esa persona ya sabe qué es lo que está bien, ya sabe qué es lo que está mal. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios? Esa persona es igual a Dios. Ese fue el corazón que transmitió Satanás. Seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese corazón, desde ese comienzo, ya es el corazón de alguien que está separado de Dios. Pero bueno, cuando miramos en Adán, que en Adán entró el pecado al mundo, entonces miramos lo que vemos en nosotros, toda la maldad que vemos salir de nosotros, todas esas cosas que solamente un justo puede ver. Una persona que lamentablemente es pecadora no puede ver esas cosas. Una persona que es pecadora tiene como los ojos como un bloqueo. Los ojos se le cierran. Si esa persona hace algo equivocado, erróneo, ¡chum!, no lo puede ver. Hace algo bueno, ¡fum!, lo ve. Y no solamente lo ve, toca trompeta. Miren que yo hice esto, miren que yo hice. Por eso Jesús dice, hipócritas, hipócritas. En Mateo 23, 7 veces les dice hipócritas. ¿A quién? A todos nosotros, a toda la humanidad. Parece que le está diciendo a los judíos que estaban ahí. No, toda la humanidad, hipócrita. Porque toda la humanidad ve la maldad. Por naturaleza el ser humano que ve bondad. Ay, tan buenos que somos nosotros, ¿no? Son 3 cosas, ¿no? Ya hablamos de iniquidad, ya hablamos de rebeldía. El pueblo quiso ser igual a Dios. No, tenía ese corazón de ser igual a Dios y no se dieron cuenta. Y le dijeron a Dios, todo lo que tú nos digas, dígale a Dios, Moisés, dígale a Dios, que todo lo que Él nos diga, nosotros lo vamos a hacer. Y pecado, en Adán, todos nos convertimos en pecadores. Parece que estuviera diciendo
que en Adán, que por culpa de alguien diferente a nosotros. No. Cuando una persona lo ve así, no puede ver la misericordia. Realmente esa persona no se ve inscrita en el libro de la vida. Sí, parece que fue por Adán, sí, parece que fue por él, pero realmente nosotros no vivimos por la ciencia del bien y del mal. Nosotros también hemos comido, diariamente nos deleitábamos comiendo de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos los días sabíamos que estaba bien y que estaba mal. Por eso no necesitábamos de Dios. Pero fácilmente juzgamos a Adán. Ay, ¿cómo así que por ese tipo? Ay, no, Dios me va a juzgar a mí, me parece injusto Dios. ¡Ah! Esa persona sabe qué está haciendo, está juzgando a Dios. Esa persona ni siquiera se ha dado cuenta que Dios quiere tener misericordia. Es más, que Dios ya tuvo misericordia. Pero esa persona, si no logra creer, porque la salvación es por fe, si no logra creer lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios ya preparó para nosotros, Dios dijo, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Pero la gente busca cuál es ese bien que Dios quiere dar. La gente se acerca a Dios con la ciencia del bien y del mal, por eso no puede aceptar a Dios. Por eso se hacen llamar ateos, agnósticos y póngale el nombre que quiera. Juzgadores de Dios. El nombre correcto es juzgadores de Dios. No se debería decir ateos. No se debería decir agnósticos. Si una persona dice, yo no entiendo por qué la Biblia, yo no entiendo por qué Dios, esa se llama juzgador de Dios. Entonces, ¿quién es el juez de Dios? ¿Quién quiso ser el juez de Dios? ¿Quién se comparó con Dios? Satanás. Por eso, cuando le dijo Jesús a todos los que estaban ahí, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, parece que le hubiera dicho a ellos. Todo el que está destituido de la gloria de Dios, desde nacimiento, ya es hijo de Satanás. Y no sé si entienden a qué me refiero, pero no le puedo decir claramente porque sé que más de uno se asustaría y no volvería. Entonces, para que vuelvan, lo importante es que logren la misericordia. Para eso se creó este perfil de TikTok, para que las personas puedan hallar la misericordia, para que las personas puedan hallar la misericordia que Dios ya hizo, Dios ya envió. Hoy la voy a resumir en menos de un minuto. Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera por el pecado de todos nosotros. Porque el pecado únicamente es expiado por medio de sangre. Lo dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sí, yo sé que más de uno en ese momento dirá, ay, pero a mí me enseñaron una vez que yo fui a un retiro en mi iglesia, me enseñaron a anotar en una hojita, que anotara en una hojita una lista con todos mis pecados. Entonces yo anoté así, yo. Una vez que yo anoté todos mis pecados, me dijeron, vamos, traigan su hoja con sus pecados. Ahora los vamos a meter en una fogata, tírenlos en la fogata. ¡Ah! Y los tirábamos y veíamos cómo ardía y decían, ustedes ya son libres del pecado porque están quemándose sus pecados. Hay técnicas, hay muchas técnicas que enseñan. Una iglesia enseña de una manera, otra enseña de otra. Otra religión enseña que si tú, como vas delante de un señor que está muy bien vestido, muy elegante y que te va a hablar así, hola hijo, ¿cómo estás? Entonces que si tú vas allá y tú le dices, yo hice esto, tú no le vas a poder nombrar todos tus pecados. Porque realmente tú tienes que confesar cuál es el verdadero pecado. Habías estado creyendo en ti mismo. Ese es lo que tienes que confesar. Pero las personas piensan que tienen que decirle a ese señor, tienen que decirle, yo dije una mentira. No, y eso es poquito. Ahora va a empezar la lista de verdad. Yo hice... No, las personas piensan que es nombrar las transgresiones, pero no es eso. No se refiere a eso. Esa es la diferencia entre pecado y pecados, que no había terminado de explicar. Ya saben qué es pecado. Ahora, pecados, las transgresiones. Bueno, ya el tiempo nos pasó. Sigue habiendo más tema. Yo ahorita no he podido leer los comentarios porque estoy lejos, retirado de la pantalla, pero sin embargo estoy grabando la captura de pantalla y después yo leo las preguntas. Y en el próximo en vivo estaré contestando algunas, de pronto no alcance todas, pero bueno, lo importante es que si quieren ver este en vivo, si ustedes lo quieren compartir con alguien, pueden entrar a la otra red de videos donde se alojan videos de 30 minutos, ya saben cuál, se aloja así horizontal. O sea, yo corto el video de aquí para allá y lo corto de aquí para allá y allá lo subimos. En una hora más o menos lo pueden ver. ¿Cómo nos encuentran en la otra red social? Con este mismo nombre. Si no saben en cuál red social, escriban en Google. Fácil. Ustedes entran a Google y escriben escrito está también el nombre de este perfil y ahí nos encuentran facilito en todas las redes sociales que nos encontramos con videos. Y nos vemos entonces mañana a la misma hora. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por todo el tiempo que has permitido que compartamos el día de hoy y por la palabra que has querido traer a nosotros, primeramente a mí,
porque parece que yo estuviera compartiendo, pero realmente lo que estoy diciendo es para mí mismo. Gracias, Padre, por tu sabiduría, solamente es tuya, no viene de los hombres. Permite, Padre, que todas las personas que entraron el día de hoy y que entraron por primera vez, valoren escuchar. Los que tienen oídos para oír, se queden. Los que no tienen oídos para oír, solamente para oírse a sí mismos, pues ni modo, dales misericordia y permíteles que de alguna manera el trabajo tuyo se haga en el corazón de ellos para que cuando vuelvan, si tú permites que vuelvan, puedan realmente oír el Evangelio, puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.